En este tutorial vamos a ver una serie de herramientas básicas y fundamentales, como son la herramienta rectángulo, elipse, polígono, y luego veremos aquí algunas formas predeterminadas. También veremos la herramienta para crear una tabla básica. Bien, la herramienta rectángulo, simplemente crearemos rectángulos desde la esquina superior a la esquina inferior, haciendo clic y arrastrando. Tenemos tres opciones fundamentales, que es redondear las esquinas, pestonear las esquinas o biselar las esquinas. Esto lo vamos a hacer con estos parámetros numéricos. Cada uno de ellos representa una de las esquinas del rectángulo. Así que, por ejemplo, el superior izquierdo representaría esta esquina. Si el candado lo tenemos abierto, podemos biselar o festonear individualmente las esquinas. Si lo tenemos cerrado, cualquier factor numérico que pongamos repercutirá en las cuatro esquinas. Vamos a poner, por ejemplo, un valor de 7. Y vemos que como el candado estaba cerrado, 7 milímetros ha afectado a las cuatro esquinas del rectángulo. Bueno, como siempre, podemos escalar esta forma, estirando de uno de sus vértices, o de uno de sus lados la podemos alargar, o la podemos extender verticalmente utilizando los manejadores. Como siempre, si utilizamos la paleta, con el botón izquierdo del ratón podremos rellenar el objeto. También podremos cambiarle el grosor del trazo y cambiarle con el botón derecho el color del contorno, del trazo. Algunas variantes que pueda tener. Bueno, si apretamos la tecla Shift, mayúsculas, ya no nos creará un rectángulo desde el vértice superior al vértice inferior, sino que lo hará desde el centro. ¿Veis? Apretando Shift o la tecla mayúsculas. Con Control lo que hace es restringir, no creará rectángulos, creará siempre cuadrados. Y con mayúsculas o Shift y Control lo que creará son rectángulos, cuadrados desde el centro. Aquí tenemos la dimensionalidad y la ubicación. La ubicación en el eje X e Y y la relación de anchura y altura. Y esto sería para escalarlo, ¿no? El porcentaje de escalado del objeto. Lo podemos hacer, como hemos visto, manualmente o numéricamente. Igual que el tema de girar el objeto. Aquí podemos establecer un eje de giro o podemos nosotros girar el objeto con la herramienta selección, seleccionando el objeto que sea y haciendo otra vez clic. Ya aparecen otros manejadores que se refieren sobre todo al giro. El eje de giro podemos cambiarlo de sitio para que gire con respecto a ese punto. Y los otros parámetros son parámetros para deformar el objeto. No solamente vale para rectángulos, círculos, elipses, vale casi para cualquier objeto que hayamos creado, con Bezier. Bien, seleccionamos todo con doble clic, eliminamos y pasamos a la siguiente opción que tiene el rectángulo. Es un rectángulo partiendo de 3 puntos. Primer punto de inflexión, segundo punto de inflexión, desarrollo. O sea que realmente creamos la anchura de nuestro rectángulo y luego el desarrollo vertical. Primer punto de inflexión, segundo punto de inflexión, en este caso el desarrollo en diagonal. Es mucho más utilizado el procedimiento normal. Pasamos a las elipses. Voy a eliminar todo, doble clic, suprimir. Las elipses funcionan exactamente igual. La única diferencia es su comportamiento. La elipse, la circunferencia, no tiene esquinas, no tiene ángulos, pero sí tiene otros 3 comportamientos. Aquí crea una elipse normal y corriente, con su contorno y relleno. Aquí lo que crea es un sector, ¿ves? Y aquí lo que crearía es el arco. No tiene relleno, desarrolla un arco. O sea, con el objeto seleccionado vais a ver las diferencias. Vamos a ponerle grosor. Y esto sería la elipse normal. Sector circular, que lo podemos modificar con la herramienta forma. Podemos aquí alterar el ángulo
con la herramienta selección. Podemos transportarlo, podemos rotarlo. Igual, las mismas circunstancias que hemos visto con respecto al cuadrado. El comportamiento es el mismo. La otra opción es quedarnos con el arco. Entonces ya desaparecería el contorno y lo único que podríamos modificar, desaparecería el relleno y lo único que podemos modificar es el contorno. Podemos volver en cualquier momento a una elipse normal. Como os he dicho, las características son las mismas, las opciones son las mismas. Círculo, si aprieto Shift, ya no se crea de una esquina a otra, sino se crea desde el centro. Por ejemplo, si yo quiero crear un círculo, una elipse desde el centro de esta esquina, pues apretando Shift. Y si lo que quiero es que no sea elipse nunca, que todo lo que cree sea circunferencia, pues Control. ¿Veis? Aquí suelto Control, es elipse. Al apretar Control se transforma en una circunferencia perfecta. Las características las mismas. Estas opciones es el ángulo. Es el ángulo que queremos que tenga el sector. El ángulo en este caso es de 90 grados. Voy a sacarlo aquí para que lo veáis mejor. Le metemos un contorno rojo y aumentamos el grosor. En este caso, aquí podemos desarrollar, 270 porque se refiere al ángulo externo. Si yo pongo aquí 90, el ángulo 90 grados. Esta es la dirección, cambiar la dirección del desarrollo del sector. Y lo mismo ocurrirá con el arco. Las mismas opciones. Aquí vemos una opción importante. Vamos a seleccionar todo, eliminamos y nos creamos una elipse. Con nuestro contorno, voy a poner un contorno rojo, más grueso para que se vea bien. Igualmente lo voy a rellenar de color. Bien. Con la herramienta Forma, que es la herramienta que nos permite modificar cualquier objeto vectorial, tenemos algunas opciones, pero veis, aquí lo que hace es transformarme si lo hago hacia la izquierda, me lo transforma en un arco, hacia aquí en un sector, puedo abrir o cerrar el arco o el sector. Pero si yo quisiera estirar o crear aquí un punto para modificar, normalmente con doble clic se me crearía un nodo. Para yo poder estirar y modificar este sector circular o esta elipse. Pero no puede ser, porque es una primitiva, es una forma básica de Corel. ¿Cómo hago para transformar esto en curvas? Pues este es el botón. Aquí ya sí que me permite, ¿veis? Modificarlo, no como una elipse o un sector, sino como una forma curva cualquiera. Aquí vemos cómo se crea un nodo, que en este caso es un nodo simétrico. Ya vimos los tipos de nodos. En cualquier momento, teniendo seleccionado este nodo, puedo convertirlo en asimétrico o suavizar nodo, que ya os he dicho que en versiones anteriores se llamaba nodo regular. Bueno, tenemos realmente todas las opciones de nodo. Añadir, restar nodos, abrir nodos, convertir una curva en línea, cerrarlos, cambiar el sentido de inclinación del nodo, etc. Igual que en el caso anterior, teníamos el rectángulo y el rectángulo de 3 puntos, pues en la elipse tenemos también la elipse de 3 puntos. Solamente que esta vez, en vez de desarrollar primero la longitud, la anchura del cuadrado, aquí lo que va a hacer es la anchura de la elipse. O sea, sería su anchura, su diámetro, y ahí desarrollaríamos o bien una circunferencia o bien una elipse. Obviamente, si apretamos control, ya no es elipse, será siempre circunferencia. Ves que son herramientas muy sencillas, no tienen gran complicación y sus opciones se repiten. La siguiente opción sería la herramienta polígono. Detrás de polígono tenemos estrella compleja, papel gráfico y espiral. Bueno, el polígono todavía tiene un sentido. La estrella, se puede utilizar una estrella para, os digo, luego transformarla en otros objetos. La estrella compleja son dos estrellas superpuestas. El papel gráfico es un papel cuadriculado
que a diferencia de la herramienta tabla es simplemente eso, una superficie donde hemos creado unas líneas horizontales y verticales. Y la espiral, pues una espiral. Tenemos los dos tipos de espirales, la simétrica y la espiral logarítmica. Pero vamos por partes. Vamos a empezar con la herramienta de polígono. Aquí establecemos el número de lados que queremos que tenga el polígono. En este caso está puesto en 5, por lo tanto, pues es un pentágono. Y funciona exactamente lo mismo que las anteriores. De una esquina a otra, de la superior a la inferior, me crea el polígono. Si aprieto Shift, ya lo hace desde el centro. Vamos a hacerlo desde el centro de este vértice. Y apretando Control, veis aquí puedo hacer un polígono alargado. Yo si aprieto Control, este polígono alargado ya queda restringido a un polígono regular, donde todos sus lados son iguales. Y claro, Shift y Control, pues un polígono regular desde el centro. Ahí lo tenemos. Las opciones de contorno, convertir a curvas, porque esto realmente, bueno, podríamos pensar, pues si son todos rectas. Realmente para qué no tenemos, aquí no hay curvas, bueno, pero dentro de esta recta puede haber una intención de curva, podemos querer curvar este lado del pentágono. Si nos vamos a la herramienta forma, en principio diríamos, bueno, ¿veis? Pues no, sigue siendo formas rectas. Podemos variar, podemos modificar este polígono y convertirlo en un polígono estrellado, utilizando cualquiera de sus puntos, de sus nodos. Pero no nos da la opción de convertir a curvas. ¿Cómo lo hacemos? Pues nada, es tan sencillo como tenerlo seleccionado y decir aquí que se convierta en curvas. Entonces ahora sí podemos utilizar la herramienta forma para modificar. Fijaros, hago un clic ahí ya he creado un nodo. Pero fijaros que todavía sigue funcionando. He creado un nodo, lo puedo modificar, ya no sería una estrella. De hecho, incluso para el polígono este, a ver si consigo ahora. El polígono este, aquí he creado otro nodo. La deformación del polígono, estirando de ese punto central, lo desarrolla o lo evoluciona a estrella. Si lo selecciono y lo convierto en curvas y creo otro nodo, voy a crear otro nodo ahí con la herramienta forma. Ahí ya puedo, ¿veis? Modificarlo, ya no es una estrella, puedo hacer cualquier forma, creando nodos. Pero son formas rectas. ¿Y qué pasa con las curvas? Pues nada, lo que os he dicho otras veces. Yo me localizo en un nodo, hago botón derecho y digo a curva. Entonces ya voy a poder, ¿veis?, desarrollar curvas. Aquí lo mismo, botón derecho a curva. Centrándome y estirando, ya sí que puedo desarrollar curvas. Lo mismo con cualquier forma. Es decir, partimos de un polígono. Este polígono, utilizando sus nodos de creación, se puede desarrollar, en este caso, en estrellas. Si lo convierto en curvas y luego lo transformo, botón derecho a curva, ya puedo modificar, puedo desarrollar cualquier tipo de curvas. Esto ocurre con cualquiera de las formas que hemos visto. La siguiente opción, quiero recordar que era estrella, justo. Bueno, hemos visto una forma de desarrollar estrellas, pero aquí es más sencillo. Establecemos el número de puntos y aquí lo que establecemos es el perfilado. Bien. Una estrella de 5 puntas. Podemos hacer que tenga 6, tenga 7, 8, etc. Lógicamente, 3 es el número básico, número mínimo de puntas que puede tener una estrella. Y aquí el perfilado lo que hacemos es eso, que sea más concentrada, que se vaya más hacia el centro de la forma, o que sea más expansiva, que se extienda. Las demás opciones, yo os digo que funcionan igual. La otra opción, papel gráfico, pues aquí establecemos el número de filas y el número de columnas que queremos que tenga. En este caso, 4×3. También tendrá sus opciones. Si hacemos botón derecho, también tenemos la opción de convertir a curvas. Desagrupar, ¿para qué nos sirve? Pues cada cuadradito de estos, ahora mismo ya queda separado. Si deshacemos, veis que si yo coloreo, se coloreará todo. Ahora bien, si yo desagrupo, pues ya son celdas individuales.
Yo digo que esto nos puede venir muy bien para crear una carta de color. Siempre vamos a tener opciones con botón derecho. La mayoría de estas opciones las vamos a tener también en la barra de opciones, la barra de ajustes. Bien, más, pues la espiral. Una de las herramientas más... Aparecen todos, en casi todos los programas vectoriales, pero personalmente yo la utilizo más bien poco. Tenemos dos tipos de espirales, la simétrica y la logarítmica. La simétrica realmente sería la arimétrica y esta sería la logarítmica. ¿Diferencias? Bueno, vamos a verlas, que es como mejor se ve. Veis que aquí el espacio que hay entre una circunvalación y otra es el mismo. Sin embargo, aquí empieza con una mayor distancia y se va reduciendo hacia el centro. Bien, pues esa espiral tiene una progresión logarítmica y esta, sin embargo, no, es equidistante, es arimétrica. Aquí podemos establecer el número de circunvalaciones que va a tener. A ver si lo vamos viendo. No me lo desarrolla. Ahí sí, ahí ya vemos que tiene más circunvalaciones. Y lo mismo ocurre con la simétrica. Aquí podemos establecer cuántas vueltas queremos que dé. Bien, lógicamente una espiral pues se define simplemente por la línea. No íbamos a hablar de contorno porque realmente aquí no hay un relleno. Aquí lo que podemos establecer es el grosor de esta línea. Un grosor de 2 milímetros y cambiarle el color con el botón derecho. El botón izquierdo no tiene utilidad porque no hay un relleno. Illustrator intentaría rellenar esto. Illustrator, ya sabéis que en cuanto ve una posibilidad de rellenar, en cuanto ve que hay una limitación de espacio, lo intenta rellenar. En este caso, en el caso de Corel, ni siquiera la herramienta, no sé si va a funcionar, no. De relleno inteligente, no. Rellenaría porque está abierto. Porque detecta que por aquí está abierto y no se puede rellenar. Ha rellenado las formas cerradas, lógicamente. La herramienta de relleno inteligente, hablaremos un poquito más adelante, es un intento de Corel de facilitar el relleno de objetos, pero esos objetos tienen que estar limitados. O sea, 2 líneas que se cruzan, o sea, 4 líneas que se cruzan, sí crean un espacio cerrado y sí se puede rellenar. Bueno, vamos a verlo. Aunque no pensaba explicarlo en este tutorial, pero bueno. Ahí tenemos 2 líneas, ahora creamos otras 2 líneas que cruzan y limitan el espacio. Bien, ahí tenemos una forma cerrada, aunque sea formada por líneas. Esto de forma normal no se podría rellenar, ¿veis? Aunque yo seleccione todo, voy a borrar esta espiral que nos molesta un poco. Aunque yo seleccione todo, veis que no se me cierra. Bien, pero con la herramienta de relleno inteligente sí detecta que puede haber un espacio limitado que sí se puede rellenar. Simplemente es eso. Bien, y luego ya por último tenemos una serie de formas preestablecidas. Tenemos las formas básicas. ¿Y dónde aparecen estas formas básicas? ¿Por qué aparece aquí ahora una especie de rombo, no? Bueno, pues aquí. Aquí tenemos todas estas formas que ya vienen preestablecidas con el programa. Rayito, todo esto. Obviamente son formas vectoriales, se pueden rellenar y tienen su contorno. Tenemos varias. Una cruz, un corazón, una especie de imán, creo ver ahí, un arco. Vale. No tiene más historia, no tiene sus propiedades, sus características son las mismas de cualquier objeto vectorial. También tenemos formas de flecha. Esto tiene más utilidad. Tenemos varios tipos de flecha que nos pueden servir para referenciar. Aunque luego tendremos cotas que ya las veremos. Pueden servir para referenciar objetos o señalar objetos. Orlas, diagramas de flujo. Pues nada, un diagrama de flujo lo que me establece es pues eso, para crearnos un esquema de desarrollo, ¿no? Incluso algunos símbolos me recuerdan remotamente a algunos de los que utilizábamos hace años para hacer un desarrollo en BASIC, ¿no? Una de las formas preestablecidas.
Bien. Formas de orla, pues nada, más formas preestablecidas, diferentes orlitas. Y bocadillos o notas, como quieras llamarlo. Bueno, esta se agradece. Bueno, está bien, así te evitas, si te hace falta, te evitas tener que dibujarlos, pero realmente tampoco tienen una utilidad apremiante en un programa vectorial. Todos los programas tienen alguna chorradita de este tipo, ¿no? Al fin y al cabo son formas con contorno y relleno, formas vectoriales, y que igual que todas las podemos modificar tanto en su escala, en redimensionarlas, y luego con la herramienta forma siempre las podemos también modificar de una forma más avanzada. Si yo me creo aquí un nodo, podré modificar esa forma. O bien, primero, convirtiéndolo en curvas, o bien directamente. En este caso ya lo hemos convertido en curvas, y ahora ya me va a permitir, otra vez con la herramienta forma, pues alterar más radicalmente, más drásticamente sus formas. Si me queda el nodo, aquí tengo los manejadores, ya los hemos visto varias veces, van a ser el lugar común a casi todas las formas que creemos con Corel. Bien, y vamos a saltar, como os he dicho, la herramienta texto, la dedicaremos al texto un tutorial específico. Nos vamos con la herramienta tabla. La herramienta tabla es muy parecida a lo que hemos visto antes del papel gráfico. Solamente que, bueno, la herramienta tabla, veis que también se puede desarrollar su anchura y su altura. Tiene algunas opciones más, podemos marcar el color de fondo, podemos editar el relleno que queremos que lleve, podemos establecer cómo son los bordes que queremos ver, si todo, la parte interior, la parte exterior solamente. Es más justo eso, para crear una tabla donde metamos datos. Ahí tenemos el color del contorno y el grosor del contorno, ¿no? Ahí se establecería, ahí veis, una tabla. Dentro de esta tabla, pues con la herramienta texto, pues podríamos escribir, ¿no? Es menos, ¿cómo diría yo?, menos desarrollable, menos plásticamente desarrollable que la herramienta que hemos visto antes de papel gráfico. Porque aquí, ¿veis?, podemos convertir a curvas, pero no me da la primera opción, desagrupar. Me da la opción de convertir a curvas, con lo cual ya habéis visto que podríamos estirar creando nodos, que las aristas dejan de ser aristas. Ahora ya sí tengo la opción de desagrupar, pero veis que he tenido primero que hacer un paso previo que antes no hacía falta. Si lo voy a desagrupar, fijaros, otra diferencia importante es que yo aquí no estoy seleccionando la celda para poder rellenar individualmente esa celda. Lo que me ha desagrupado son las líneas horizontales y las líneas verticales que componen las filas y las columnas. Es para otra utilidad, básicamente crear tablas, ¿no? Vamos a ver el papel gráfico para que os quede claro la diferencia. Y aquí cuando hacemos botón derecho y digo desagrupar, lo que he desagrupado ha sido, veis, las celdas. Y aquí sí puedo colorearlas individualmente. Mientras que en este caso el desagrupar lo que ha hecho es desagrupar las líneas que conforman las filas y las columnas. Es diferente. Bien, con esto vamos a terminar este breve tutorial donde hemos visto las formas básicas y algunas formas preestablecidas.